Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Hemen Radio Vitorian gaurkoan Odon Apraiz Buesa. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Como les decíamos, hoy el protagonista es Odon Apraiz Buesa. Vamos a acercarles a este personaje, desde luego, con un largo recorrido en Álava, en Vitoria-Gasteiz. Si decimos Apraiz y decimos Buesa, ¿quién de ustedes no conoce algún Apraiz o algún Buesa? Vamos a mezclar un poco euskera y castellano, por lo menos en el principio. Beraz, aurkezpenekin hasiko gera eta gurekin ditugu estudioetan bi gonbidatu. Alde batetik, Jose Mari Vélez de Mendizabal Azkarraga. Jose Mari, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, zergatik dago Jose Mari Vélez de Mendizabal gurekin gaur Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan oso erraz. Odon Apraizen inguruan, Odon Apraiz Buesaren inguruan, argitaratu duelako, idatzi duelako liburu bat. Eta aste honetan aurkeztu den liburu bat. Beraz, Jose Mari, nik uste, azkenengo datuak, Odon Apraizen inguruan, zeuk izango dituzula. Bai, bueno, nik egin izan dudana da pizkat bildu, ezta? Bildu, han eta hemen, idatzita, jasota, edo barreietuta zeuden datuak, ezta? Egia da, nik ere, neronek gauza asko, behintzat lehendik ere banituela idatzita, izan ere, ezagutu nuelako Odon, eta, berarekin lan egin izan nuelako, periodistikoki ere bai, Orduan, banuen referentzia nahiko sakona, eta Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekona saridunen bilduman, izan ere Odon Apraiz saritua izan zen Manuel Lekona sariarekin 1984an, geratzen zaigun egiteko liburua, eta orduan ausartu nintzen eta ekin nion lanari, eta liburuzka bildumako liburuen antzerakoa da oso apala, baina adierazgarria helburura iristeko, hau da, Odon Apraiz zein izan zen jakinarazteko. Eta zer izan zen Odon Apraiz Buesa? Gizu, bakoitza daukagu etiketa bat, behintzat profesionalki, Odon Apraizen kasuan zer izan zen bera? Hombre, zaila da esatea zer izan ere disiplina askotan nabarmendu zen. Lehenik eta behin esan behar da, zuk ere aipatu duzun moduan, Gasteizko saga ilustre baten kidea izan zela. Gero saga horrek eman dituen intelektualak eta hor kontuen izanik Odon bera ere hildo horretatik joan zen, ez da. Baina jatekorik, irakaskuntzak, eman zion jatekorik? Irakaskuntzak? Bai, noski, irakaskuntza bai, eta nik uste du baina ondo jaten zuela. Aldo batikan bai. Eta edaten ere bai, Nork esan du edaten? Jose Antonio Apraiz Ohar, medikua eta Odon Apraizen zenitartekoa. Jose Antonio, Gabon. Gabon, Gabon, eguerdion esango nuke. Kasu hontan Gabon. Meteorologikoki, eguerdion. Jose Antonio, ze harremana zenun Odonekin? Asko. Berak zeuden bederatzi anai arrebak, eta Odon izan zen bigarrena. Lehena izan zen Angelek antolatu zuen ikuskaskuntza, Angel de Apraiz, eta Odon izan zen 10 urte gazteago. Barkatu nire euskera, nik orain dela 15 urte ez dekien ezer, baizik eta agruparlante. Eta nire euskera
euskara oinarrizko maila, baina konpontzen badut, ni Baskonia lehendakari izan zen, Baskonia saskibaloia 2 urte, eta konpondu nuen inglesetik euskarara itxulpena egin nuen castellano, erdero zehar, irratian itxekiteko betzakin. Bueno, Odon, oso gizon berezia, txikitatik begiaz gaizki zegoen, begiaz da la vista, dire ustez. Eta eskolan argia piztu zuenean esaten zuten, Odon, etxea, zuk ezin duzu argia honekin irakurri. Eta ara joan zen Prado 2, etxea da Plaza General Loma, El Mentirón eta El Hornero artean. Hor zegoen beretzea. Eta hau zen bi estaia buesak. Beste bi estaiak apraizak. Tatanak. Goitik bera. Merceria zegoen lekuan? Merceria, no? Ez drogeria bat. Drogeria hori da. Eta bestea, bueno, eta drogeria hartan Buesa izeneko. Buesa lehen gasolina surtidorea izan zen. Bertan. Gaur Mentironen. Bai. Mentiron dagoen lekuan. Eta erregeak, Alfonso Amairugarrena, han gelditu zen de incógnito. Eta Ricardo Buesa sartu zen gasolina jartzeko. Eta gero Gueton erosiko zituen gozokiak. Alfonsinos. Bai, Gueto aurrean. Bueno, gaztezko historioak, ez da? Bueno. Eta Odon, ikasi zuen euskeraz berorrek, eta geroseago bizikletaz, udan, aldetik aldera, Arabako ipar aldetean joan zen, ezagutzeko nork hitz egiten zuen denbora hartan euskeraz, eta mapa oso ospetasuna egin zuen Viray honen buruz. José Mari, a mí lo que me suele pasar con estas sagas, con, pues, por ejemplo, los Alfaro, los Apraiz, los Buesa, es que ya me lío entre nombres. Porque claro, yo para distinguir a las personas suelo utilizar mucho el apellido. Me quedo mucho más con el apellido que con el nombre de pila. Y claro, en estos casos hay tantos Apraiz que han tenido pues una repercusión pública, o Buesas, pues que uno ya al final se lía, ¿no? Y luego no solamente el apellido, sino que los nombres también se repiten. José Antonio, por ejemplo. Sí, Julianes y Odones, y Aigarios también. Entonces, ahí efectivamente hay que hacer una especie de pequeña introducción, ¿no? Para marcar la saga. Por eso, los Apraiz, ¿de dónde vienen? Los Apraiz vienen, de Vitoria los Apraiz vienen de Bermeo. El primer Apraiz que llega aquí viene de Bermeo, viene como digamos responsable de cadenas o responsable de aduanas, entonces, que había aquí. Él venía de un trabajo que había realizado en Balmaseda. Hablamos del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XVIII. XVIII, Sí. Perdón, del 19. 1832. Una victoria en 1832. 1832, no. A pedir las manos de Juliana Buesa. Este es Saturnino Apraiz. Este es un bermeano que viene. Y este se casa con la María Rosario Juliana Sáez del Burgo, que era hija de buena familia también. De buena familia, su padre pues era un hombre que había combatido también con el general en la guerra de la independencia, etcétera. Y bueno, pues sí, apodado el guerrillero Candonga. Sí, el guerrillero Candonga se le denominaba, y luego a la madre o a la mujer de este individuo, de Saturnino Apraiz, se le llamó la Candonga también. Y aquel Apraiz abuelo de este matrimonio de Saturnino y con María Rosario Juliana, y empiezan los Julianas, tienen 3 hijos: Ramón, Julián y Ferminadón. Ramón, Julián y Ferminadón. Y estos Ramón, Julián y Ferminadón son los que hacen la primera generación de, digamos, intelectuales en la familia. Ramón es médico, fundó la revista Médico Vasco Navarra, es presidente del Colegio de Médicos de Álava, etcétera. Y Sacamantecas, por ahí también tiene algo. Tiene que ver algo, porque cuando se produce los acontecimientos del Sacamantecas, de Día de Garayo, de los asesinatos que se habían hecho, bueno, se crea en Vitoria una
una comisión de médicos para analizar los porqués de aquello clínicamente, ¿no? Y Ramón le hacen presidente de esa pequeña comisión que se dedica a analizar. Luego está el otro hermano de Ramón, del médico, es Julián, que es doctor en filosofía y es de alguna manera un cervantino, es un cervantista importante, no solamente aquí, sino en la Academia Cervantina Española también, y es un hombre que publica cantidad de cosas, y este es llega a ser director del instituto de aquí, de enseñanza de aquí. Y el tercero de los hermanos, que también es como el otro, licenciado en Filosofía y Letras, es Fermín Odón, que es el padre de nuestro biografía del personaje que hoy nos ocupa. Yo tengo aquí unas notas de José Antonio Praiz Oar y él mismo se tiene que organizar, ¿eh? Él pone los nombres en negrita y así para no perderse en la familia. Sí, no es necesario. Yo me acuerdo que en el año 1995 hicimos unas jornadas aquí, Cascunta hizo aquí unas jornadas en Vitoria sobre la saga, desde el punto de vista arquitectónico, el punto de vista de la medicina, el punto de vista de la literatura, de la lengua, etcétera. Y lo que era atascado la impresora, por cierto, porque están por ahí, pero no salen. Ya, y lo primero que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos es marcar bien el mapa, o sea, quién era quién, para no perdernos en todo aquel mare magnum, ¿no? Así que hemos arrancado, recuerden, con un abuelo que llega de Bermeo, que tiene 3 hijos, y uno de esos hijos se llama Odón. Ese es el padre de nuestro protagonista. Se llama Fermín Odón, y es el padre de nuestro protagonista. Este fue alcalde de Vitoria. Fue un hombre dedicado al comercio, fue un hombre dedicado a la industria. Era accionista en la famosa fábrica de las Sevillas, que había aquí en Vitoria. Tenía un comercio en la calle Postas, de ultramarinos. Y tenía otros negocios de servicios, como por ejemplo un servicio de coche que iba hasta Bilbao. También tenía de línea, que se solía decir. Un coche de línea. Entonces, y un periódico, el Anunciador Vitoriano, bueno, era un cacique. Hablando yo que soy de la familia, era un cacique. Efectivamente. Y fue alcalde. Y también fue en sus ratos libres, no sé cuánto tiempo tenía tiempo libre, pero en sus ratos libres hacía sustituciones en el Instituto de Latín. ¿Por qué que era un cacique? Hombre, por ejemplo, le echaron del ayuntamiento porque sin consultar a nadie compró 20 pistolas para los serenos, porque se les miraban los borrachos desde los arquillos. Y claro, como no, el teniente y diputado general sí que puede armar a los millones, pero el alcalde no. Y entonces se sometió a votación su decisión y salió que no y lo echaron. Eso fue en 1888, se marchó y volvió 10 años después al alcalde. Sí, pero y también en el interín, bueno, pues había servido en la segunda carlistada, etcétera, había servido, había sido recompensado, etcétera. Bueno, en fin, era un personaje muy bueno, muy bonito. Hay unas coplas en Vitoria, que es cuando le declara su amor a la que luego va a ser madre de Odona Praiz Buesa, que era Juliana Buesa. Juliana Buesa, y dice, bueno, ya que he comentado que tenía un negocio de ultramarinos, la oposición municipal le sacó aquellas famosas coplillas de que decía: vendiendo azúcar y arroz hizo una fortuna atroz y declara su amor sincero a la hija de un droguero. Ahí está la unión, a Praiz Buesa en Odón. No sé si sabéis cómo le convencieron a Juliana para que aceptara al alcalde de marido. Fermín Odón. A Juliana Buesa tenían un mantel que con cosas impresas de París, imagino que sería un hule de estos de plástico, y ya tenía pues 17, 18 años, y le dijeron: mira, Julia, si te casas con ese señor, te lleva a ver París. ¿Y París qué es esto que hay aquí en el mantel? Ah, pues sí, y convencida se casó. Aquello es, eso se le llama amor. Sí, amor a distancia. Pero creo no, sin ninguna duda. Era experta en Francia, Juliana, porque había pasado temporadas hablaba muy bien francés en Burdeos. Íbamos con los deberes del colegio allí a Pardo 2 a la habitación número 1, que tenían las habitaciones numeradas los Apraiz. Y me llaman del 1, me llaman del 3. Y tienen nada más y nada menos que 9 hijos. Sí. Son las chicas, 2 monjas y 2 amas de casa, según me apunta aquí José Antonio. Sí, tienen 9 hijos. El primero, efectivamente, como antes ha dicho José Antonio, es Ángel. No es el segundo Odón, es el quinto. Los primeros 4 hijos nacen en la calle Florida. Los 4 primeros hijos nacen en la calle Florida.
y los siguientes 5 sí nacen en la calle del Prado, en el número 2 de la calle del Prado. Y el primero en nacer es Odón, en el año 1896. Es el primero que nace en Prado. Que nace en Prado y es bautizado en la iglesia de San Pedro. En la iglesia de San Pedro, como todos los demás hermanos. Bien ha dicho José Antonio, el primero es Ángel, y Ángel es quien seguramente lleva pues todo no voy a decir la intelectualidad de la familia lleva su máximo esplendor, pero sí por lo menos son los que en esta generación destacan más en ese aspecto. Ángel es el alma mater de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, si bien Odón sí estaba desde un principio en 1918, tenía a la sazón 22 años, sí estaba metido ya en temas de organización de lo que fue el primer Congreso de Estudios Vascos en Oñate. De una manera luego quedó más bien secundaria, ya que pues el testigo y digamos de alguna manera la fuerza la cogió Ángel, ¿no? Pero Odón siempre fue o siempre estuvo alrededor por lo menos de Eusko Ikaskuntza, y hay que decir desde un principio que entre Odón y Ángel hubo una comunión terrible, ¿no? Es decir, yo creo que Odón adoraba a su hermano Ángel y tenía en él pues a un faro como se puede ver pues de muchos testimonios que yo he podido encontrar, testimonios escritos donde pues Odón le muestra de manera epistolar, le muestra pues su admiración por alguien que unos años antes había ya sido nombrado catedrático en Salamanca. Uh-huh. Y luego quedan 2 hermanos, Luis, Emilio que es padre de nuestro protagonista aquí en los estudios, de José Antonio Prais Oar. Efectivamente. Luis, médico y atleta fundador de Acción Nacionalista Vasca, ANV, sí, unas siglas que mira cómo son las cosas, han llegado también al siglo XXI, de aquella manera. Sí. Cuentan, yo creo que es verdad, que se fue a examinar en Piragua a Zaragoza, desde Vitoria, desde Bechuco. Por el Ebro, Zadorra Ebro. Y estos los que cita, es verdad y está comprobado, que era pues como algunos buenos deportistas de la época de Antero, y estaban tomando café en el suizo y decían, me tengo que ir a examinar. Suizo Calledato. Sí, exactamente. No sé, Caja Laboral. Me tengo que examinar a Madrid, me da una pereza de septiembre, y tal, no sé si irme en bicicleta, pero ¿qué dices? En bicicleta y tal. Coño, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde, mañana a tomar café en la Puerta del Sol. Se fue a casa, se ha hecho la siesta, se cogió la bici, dormió un poco en Burgos y a las 3 de la tarde, con aquellas bicicletas, estaba en Madrid. Y aquellas carreteras. ¿No? Sí. Fue un caso. Tuvo, recordar la salto de altura, se lo quité yo. y fue un hombre tremendamente activo, publicó muchísimo. Desgraciadamente o felizmente, si murió el 33 o el 34, este hombre lo habían fusilado. Era muy amigo de Isaac Puente, el médico de Maeztu, anarquista. Isaac Puente, desde luego, otro nombre que pues ha podido ser recordado durante muchos años, no olvidado por todos, pero sí metido en cajones, ¿no? No se podía hablar por aquel entonces, pero luego sí que lo ha recuperado por lo menos quien ha querido en Álava el saber y el conocer quién era Isaac Puente. Y luego su padre, Emilio, arquitecto, publicista. Sí. Mi padre, que le preguntaban de pequeño qué quería ser, y decía, yo quiero ser catedrático de catedrales, porque en el entorno de la familia todos eran catedráticos, y había un tío suyo que era el arquitecto Julián Aprais, el de la catedral. Y entonces le quería ser catedrático de catedrales. Y tenemos unas fotos entrañables. Los Aprais han sido muy frioleros todos. Y mi abuelo Odón, el padre de nuestro epigraciario, comía con sombrero puesto. Y mi tío Odón la habréis visto casi siempre con boina. Mi padre había unas comuniones de la Catedral Nueva que no podía ir por el frío que pasaba. Y en el teatro se tenía que poner un rincón para que no le entrara el frío de las bambalinas. Bueno, pues es a lo que voy. Esta gente se reunía en casa y, claro, en unas tertulias de mesa, pues con 4 licenciados en filosofía y letras, y griego, latín. Y mi pobre abuela, que no sabía gran cosa de aquello, aunque sí francés, como bien has dicho, al final cuando acababa la discusión decía, bueno, pero eso es bueno o malo para nosotros. Juliana Buesa. Uh-huh. Bueno, pues entonces llego a la conclusión que no hay una Price, digamos, normalito. No hay una Price que sea una cosa normal, yo qué sé.
Pues no, porque Ricardo, del que no hemos hablado, pues era un hombre también arqueólogo, y con su hermano, yo no sé si Odón llegó a ir, pero Ricardo sí, cuando la Revolución Rusa, los veintitantos se fueron a Rusia a ver aquello. Cogieron el tren, iban a celebrar el centenario de el centenario lo celebraron sus padres de la toma de la Bastilla. Se fueron, los dos vitorianos. Y Ricardo, pues acabó exilado como Odón, y acabó pues en Canarias, en Reus, y luego parece que acabó, no sé si llegó a pasar por Soria. Ricardo sí, él no. Y ya tan friolero. Odón exiliado durante la Guerra Civil. Sí. Y ya tan friolero Odón que cuando ya llegó... Bueno, no, exiliado durante la Guerra Civil no está. No. Le trasladaron a Canarias después. La Laguna, Tenerife. Ganó las oposiciones a la Laguna. Yo quería que era esto. Pero aquello no fue un exilio. No, porque luego de allí fue a Reus. Sí, pero porque ganó la oposición. Yo creía que había sido un motivo. No. Bueno, hay una historia un tanto, bueno, pues larga de todo esto. Odón hace la carrera en Madrid, hace la carrera también en parte ¿Recuerda, José María? ¿Carrera de qué? Carrera de Filosofía y Letras. En el año 1912 empieza la carrera. Porque ahora que ya hay que hablar de Odón Apariz Buesa, José María, antes de que arranques, me imagino que es complicado ordenar la vida de un personaje como Odón, porque Odón profesional, Odón cultura, Odón política, Odón, no sé cómo lo has ordenado. Es muy difícil. Yo antes ya lo he dicho, es un hombre muy polifacético. Yo no creo que pueda distinguirse una faceta de la otra. Yo creo que están todas entremezcladas. Así que igual es mejor ir con el tiempo, de forma cronológica, ¿no? Pues una vez de que ya tiene uso de razón y va, las primeras letras las aprende con su madre y con su hermano Ángel, pero empieza enseguida en el colegio de los marianistas. Para pasar creo que es en el año 1905, pasa al instituto donde su tío ya es. Su tío es director, su tío Julián es director, y también es profesor de alguien que va a ser va a estar muy relacionado con él, que es Federico Baráibar. Federico Baráibar, que era otro de las personajes o personalidades que entonces estaban ya en el instituto de Vitoria. Y ten en cuenta qué profesorado había entonces en Vitoria. O sea, había un profesorado en el instituto verdaderamente bueno. Luego coincidió con Madina Beitia. Sí. Pues ella, cuando ya viene en el ocaso de su vida, en el año 54, coincide con todos estos. Pero bueno, hay que hablar pues de todas estas personas que eran ya profesores en Vitoria, ¿no? Y en el instituto, y que tienen la gran suerte de contar con ellos como profesor el amigo Odón. En el año 1912 empieza la trayectoria universitaria, empieza a estudiar en Salamanca con su hermano como guía, con su hermano Ángel, catedrático, como guía. En el año 1913 hace un curso, porque su hermano Ángel se ha marchado a visitar a dar clases y a investigar en varias universidades europeas y americanas. Odón estudia en Deusto, donde se encuentra ya con las primeras referencias lingüísticas ya profundas. Hay que decir que Odón dice que empieza a estudiar euskera con 9 años. Yo no creo que es así, pero bueno, él dice que es con 9 años, y digo que no es así porque creo que se ha equivocado. Pero bueno, no es muy importante. Lo que sí es cierto es que para los 11 años sí, no a los 9, pero a los 11 sí he encontrado ya testimonio de que sí, ¿no? Entonces, pero él cuando llega a Deusto, se encuentra con que pues la vía lingüística que él había seguido, que era la que estaba preconizada por Sabino Arana, alguien le dice que no es la muy correcta, y se encariña más, por decirlo de alguna manera, con las teorías de Julio Urquijo. Entonces, Julio Urquijo, que ya formaba o que ya parte de este elenco importante que estaba poniendo en marcha o iba a poner en marcha Eusko Ikaskuntza, ¿no? En el año 1914 va a Madrid, estudia en Madrid, y en el año 16 termina la carrera. Hay que decir que en el año 1913, en verano de 1913, por haber aprobado el primer año de carrera pues con buenas notas, sus padres le dan un premio para que haga algo especial, y Odón
elige pasarse el verano 2 meses y medio en el caserío Goicorrota de Aramayona, pues profundizando en su euskera, ¿no? Y yo soy testigo de que pues muchísimos años, 70 años más tarde, todavía pues, se acuerdan de él con gran cariño, ¿no? Eso sí, fui yo testigo de este tema. En el año 16 se licencia de Filosofía y Letras en el rama de Historia, es historiador por tanto, ¿no? Y hace unos estudios también complementarios de archivero y bibliotecario, del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, que lo saca. Pero es curioso porque oposita en el año 1920 aquí en Vitoria y no le dan, en el año 22 oposita en San Sebastián y no le dan, en el año 33 vuelve a opositar en San Sebastián y no le dan, y él dice... ¿Y se tiene que ir a Tenerife al final? No. Y dice que prefiere que él, achaca el que no le den a que él no es partidista y que él no hace los estudios vascos desde la óptica partidista, sino desde la óptica científica. Uh-huh. En el año 1925, mientras ha hecho la tesis doctoral hace becado por el Ministerio de Instrucción Pública o de Educación de entonces, en Francia, en varias universidades, y también por Euskaltzaindia, que se había creado ya en el año 19, se especializa en lingüística, se especializa en geografía lingüística, en filología, trabaja en atlas lingüísticos con Georges Lacombe, con algunos otros en universidades italianas, ayuda a hacer atlas lingüísticos en Europa. Entonces, desde Euskaltzaindia también pone en marcha el aspecto de atlas lingüístico para el euskera. En el año 1925 se doctora y en el año 1925-26 en el curso empieza a dar clases como profesor, como ayudante en la Universidad de Barcelona. En la Universidad de Barcelona, a donde ya había pasado su hermano Ángel como catedrático. El hermano Ángel, que ya lo había tenido de muy pequeño, que sus padres, Odón Apraiz, el Fermín Odón, se había cuidado muy mucho de él. Cuando sus padres mueren, el padre muere, Ángel se hace cargo de los hermanos. Y entonces los hermanos parece que tenían una tendencia más a ir a estudiar hacia Barcelona, etcétera. Y entonces él cambia de Salamanca a Barcelona la cátedra, Ángel, y entonces Odón va como ayudante de cátedra y está hasta el año 30 está. Ya, a mi padre le daba la paga Ángel. Por eso arquitectura en Barcelona, que llevaba 17 años. Por eso sí, le daba la paga. Claro. Sí. Entonces, en el año, del año 25-26 al 30 está en Barcelona, en la universidad, pero mientras tanto oposita a Santiago, a la Universidad de Santiago, en el año 26, y en el año 28 a Sevilla. No consigue. Pero sin embargo, en el año 33 va a conseguir un puesto de profesor adjunto en la universidad, en el Instituto de Eibar. Va a llegar a Eibar en el año 33. En Eibar está como profesor del instituto. Y en el año 35 gana las oposiciones a catedrático de instituto en La Laguna, en Tenerife, donde le va a coger la guerra. Va a estar hasta el año 42 en La Laguna. Y en La Laguna, pues por unas razones... Hombre, allí la guerra y la posguerra seguramente se pasó algo mejor, por lo menos calentito. Bueno, ahí voy a decirte, sí, se pasó calentito, pero estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, Odón estuvo en la cárcel porque en el año 39 la comisión de no sé cómo se llama, si era tiene un nombre especial, de revisión de expedientes o un tema de estos, sobre todo de temas políticos. ¿Dieron con algún punto negro? Sí, dieron con algún punto negro. Y fue curioso porque, no le castigaron más que a 2 meses y medio de cárcel. Odón solía decir que él pasó la cárcel como la cárcel de la famosa película de Berlanga, de García Berlanga, Calabuch, que era una cárcel idílica donde todo el mundo podía salir y entrar cuando quería, ¿no? Y es que Odón salía todos los días también de la cárcel. Salía de la cárcel. ¿Allí en Tenerife? Sí, en Tenerife.
estaría hasta el año 42. Y luego Reus. Sí, y luego gana también la cátedra en Reus. Y vuelve a Reus hasta el año 54. Está en Reus al 54 y ya en el 54, sí es cierto que ese expediente que le hacen, etcétera, le han puesto también como condición no poder vivir a cerca de 500 kilómetros o a menos de 500 kilómetros de su pueblo natal, de Vitoria. Entonces no podía vivir. El expediente de la guerra civil, etcétera, eso sí, que le sigue vivo. Entonces todavía seguía vigente en los 50. Sí, entonces él había hecho algunas peticiones, sobre todo con la comisión al CSI, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hizo una petición así como muy sibilina de que él quería investigar la toponimia del Alto Ebro y a ver si le podían dar unas becas y tal. Claro, enseguida se dio cuenta que lo que quería él venir a Vitoria y entonces pues le denegaron esa posibilidad. Pero entonces jugó de una manera zorra, él solía decir que por primera vez en su vida jugó de una manera zorra, él lo dice así. Y les dijo lo que no quería hacer. Efectivamente, cuando estaba en Reus salieron dos cátedras salieron a la vez, una en Zamora y otra en Vitoria, y entonces él pidió Zamora. Y entonces pues inmediatamente le dieron Vitoria. Le dieron Vitoria y bueno, y al final se vino a Vitoria en el año 50. Yo he leído cosas muy curiosas de un diccionario pequeño que hizo sobre un idioma que hablan en el norte de Huesca y el euskera. Y a algún investigador se lo hemos dado y se ha perdido. Era muy cortito, 4 o 5 páginas. Sí, pequeño, es una variedad del catalán porque cuando está en Reus hace efectivamente un pequeño diccionario vasco-catalán que le llama él. Es una que fue una cosa pequeñita, que fue una pequeña aportación, pues a la cultura catalana que él también tanto apreciaba, porque hay que tener en cuenta que estaba desde el año 1925. Era muy, muy amigo de Bosch Gimpera, que era uno de los grandes intelectuales catalanes desde la época en que él estaba en la universidad, ¿no? Bosch Gimpera formaba parte de Eusko Ikaskuntza, porque Eusko Ikaskuntza en aquella época tenía una delegación también en Barcelona, que presidente era Telesforo Aranzadi, y Odón era el responsable de las clases de euskera de la delegación de Barcelona. ¿Y qué le apuntaron a Odón para no poder acercarse a casa a nada más y nada menos que tenía que estar a 500 kilómetros de casa? ¿Qué es lo que es? ¿Con qué justificación? El expediente es muy duro, ¿no? Dice que el expediente era, un hombre que está claramente marcado, profesar el ideal separatista vasco en sumo grado, ¿no? Habiendo hecho ostentación de su ideología en cuantos actos ha podido demostrarlo, y formar parte del ideario del Frente Popular, etcétera, etcétera. Bueno, a todo esto hay que decir que ya desde muy pequeñito, ya desde el año 1911, ya estaba 15 años, ya estaba formando parte pues de las juventudes de alguna manera de aquí en Vitoria había el centro vasco. El centro vasco. ¿Eusko Gazteria? No era el PNV, era un centro vasco que que todavía no tenía una... Porque José Antonio Praiz no llegó, Odón Praiz no llegó a militar en el PNV, fue del PNV. Nunca fue del PNV. Nunca fue del PNV, y además hay una cosa muy curiosa, es que, él lo tiene claro, que él no podía ser del PNV. Porque decía que era un hombre de izquierdas. Total. Era un hombre de 100% de izquierdas. Soy abertzale, independiente y 100% de izquierdas. Pero, sin embargo, él toma parte muy activa en lo que es la adhesión de los vascos, de la nacionalidad vasco, en el Congreso de Nacionalidades Europeas. El Congreso de Nacionalidades Europeas es una institución que se había creado en el año 1925 y que aglutinaba a todas aquellas nacionalidades que no tenían Estado. Ya Cataluña ya había entrado, y los vascos creyeron que esto era importante. Entonces, Odón va como voluntario y va como independiente y va como observador en el año 1929 a un congreso al congreso que se celebra, a la reunión que se celebra del Congreso de Nacionalidades Europeas. Y allí
contacta con los primeros responsables, con el propio presidente de esta asociación, de este congreso, y comienza los trámites para la adhesión. Entonces había un tema que era, en aquella época el PNV estaba enfrentado con Comunión Nacionalista Vasca. Estaba con Comunión Nacionalista Vasca, el PNV estaba enfrentada. Entonces Odón era de la opinión de que había que ir como nacionalidad, no como grupo, no como, que era mucho más claro hacerlo como nacionalidad. Entonces hace un tratamiento de todo lo que se debería hacer, y Odón presenta ya un manifiesto en el Congreso, un manifiesto que en el año 1930 va a ser aceptado, y gracias a Odón la nacionalidad vasca va a ser admitida en este. ¿Se le podría asignar las siglas simpatizante de ANV de aquel momento? Sí. Bueno, y su padre firmaba en los hoteles en el extranjero como nacionalidad vasca en 1904, 5, 7. O sea, que los tenían muy enraigada y muy clara sus raíces. Sí. ¿Querías apuntar algo? Sí, pues que no fue religioso, sin embargo era una buena persona, un poco raro, pero al final con los que tuvo más amigos fue con los curas de Estíbaliz. Y cuando tocaba ir a un ceremonial religioso por una comunión, una boda, jamás se arrodillaba en el altar. Y sin embargo, pues era creyente a su manera. Creyente a su manera, creía en su Dios. Y más que en su Dios, yo creo que en sus ganas de saber, porque leía muchísimo pero publicaba poco, y tenemos la gran suerte de que Enrique Quener, como no veía nada al pobre hombre, pues le hizo el lazarillo y le sonsacó muchísimas cosas que sabemos hoy de él, porque se las contó a Enrique, entre le acompañaba a comer a Ludala. Y es cierto esto de que tuvo problemas con la vista desde los Marias, desde niño. Sí. Te cuenta ¿Cómo es posible que un hombre con esos problemas en la vista no veía como si fuera un grijo? Pues tuviera el recorrido que tuvo, ¿no? Pues miraba muy de cerca, él era muy reacio a los médicos, era diabético, como Ángel, que se murió de un coma diabético, y este hombre es muy curioso porque para ver la hora que era, de estos, te juro que es verdad, salía en su casa, que era General Loma 3 o 5 enfrente, donde ahora está pues unos recuerdos vascos de Cusumusus y de viajes a Ecuador, y sacaba un prismático y miraba la Torre de San Miguel y decía las 3 y 5, pero él desde lejos no veía, tenía que ponerse las cosas muy cerca. Y le llamaban a casa y decían, yo ya estaba en Vitoria, decían, doctora Price, sí, quería una consulta porque me duele la rodilla y tal. No, aquí no es. Pero usted no es el doctora Price, sí, pero usted no, que aquí no es. Yo soy doctor en filosofía y letras. Ese es mi sobrino, pero lo mantenía en la relación, una conversación muy tajante. Y luego era un hombre que tenía, y perdona que te he interrumpido, por favor. Era un hombre muy escrupuloso. Y tomaba el pelo en la pensión donde estaban los Buesas en Madrid, estudiando todos juntos. El hombre se lavaba las manos reiteradamente, con toda meticulosidad, se sentaba en la mesa. ¡Hombre, Odón! Y venía uno y saludaba. Y me cago en la leche. Tenía que levantarse y lavarse las manos otra vez. Y ya se acababa de sentar cuando venía otro primo, pues el padre de Fernando Buesa, Narciso, ¿no? Y le daba la mano y otra vez. Y tenía una obsesión con la esterilidad, con la limpieza tal, que le parecía que el papel más limpio del mundo mundial era el del periódico. Y entonces él leía los periódicos, leía los periódicos según le venía bien. Entonces tenía el suelo plagado de periódicos y él estaba mejor, pues ahora estamos el 6 de junio, ¿no? 6 de julio, pues él estaba leyendo los periódicos hace 15, 20 días. Le importaba una hija lo que pasaba en el mundo siempre que él se enterara de lo que él quería enterarse. Y luego, como digo, pues, no era muy propicio a comunicarlo. Le haciendo homenaje y decía, ¿qué homenaje? ¿Algún homenaje no fue? Al fondista, y me acuerdo un homenaje. No fue a ninguno, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo algunos de. Por ejemplo, la entrega de el premio Manuel Lecuona. Sí. Yo no sé si fue ese que hizo el discurso Marino Endía, y tuve que responder yo desde el público. Yo no parecía. Sí, bueno, en cuanto a los homenajes, efectivamente, yo pues tengo constancia de 3, ¿no? Una a la que yo mismo participé para darle a él y a Gerardo López de Guereño, que lo hicimos en el año 1982 en Arameixo. Era un homenaje que queríamos hacerle a estos dos investigadores, y bueno, yo había hablado días antes con él y habíamos quedado en cómo íbamos a hacer el acto, etcétera, y bueno, pues no apareció al acto, y alguien me dijo pues que estaba enfermo, pero luego al finalizar el acto pues alguien
de la familia sí que me recordó que era muy raro y había pasado una cosa muy curiosa. Era un raro entrañable, por lo que veo. Sí, un cascarrabias. Un cascarrabias, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo unas cintas grabadas con él. Algún secreto tuvo que tener Enrique Kenner, que supo tener feeling con él, ¿no? Como se suele decir ahora. Sí, pues el ayudarle a cruzar la acera, para empezar. Y paciencia, y mucha paciencia, había que tener mucha paciencia con él. Era un hombre que pues, seguramente por su hándicap físico se metía mucho dentro de sí, y era muy difícil sacarle cosas. ¿Qué tal día tuvo en esta foto, en 1981? 1981 es un día que yo tengo grabado varias horas, y una de esas que estás diciendo tú es la que está en el libro. En 1981 le hice una grabación en su casa, ¿no? Es José Mari Vélez de Mendizábal, aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, un poco más joven. La cambia el pelo de sitio, pero bueno. Sí. Hombre, bueno, tienes mejor línea que entonces, ¿eh? Tenía más oronda. Sí, ¿Tienes mejor ahora? Sí, estaba entonces más orondo. Y era un hombre muy curioso en ese aspecto, ¿no? En el que había que andar con mucho cuidado. Bueno, luego se le dio la medalla de oro de Vitoria, y tampoco apareció. ¿No? Y luego Eusko Ikaskuntza, cuando le dio el premio Manuel Lecona en el año 84, en marzo, pues tampoco apareció. Razones, pues bueno, siempre argumentaba que no era amigo de ello, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues así sucedió. Y la vida es así. Cuando has preguntado antes el por qué estuvo en la guerra, pues obviamente porque fue purgado, sino porque fue castigado o condenado, fue por todo eso y por mucho más. O sea, él es militante activo de ANV. Él es militante activo, y no solamente es militante activo, sino que es delegado de ANV en la zona de Eibar cuando la guerra. O sea, cuando está él en Eibar como profesor. Y no solamente eso, sino que una de las facetas que a mí han sido bastante novedoso en el área de creación, de creatividad, uniendo sus conocimientos lingüísticos con su militancia política, pues escribe la versión euskérica de la Internacional, ¿no? Este hombre que pensaba de la Unión Soviética. ¿Algún día le escuchaste? No. Había que sacar las cosas a sacacorchos. Sí. Enrique Quero sabría, probablemente, seguro. Y sí que hizo la versión, como decía José María, en euskera de la Internacional. Sí, y lo publicó en la revista de ANV, o sea, en Nación Vasca lo publicó. Y también para San Prudencio, hizo algo. Bueno, y por eso digo que este era un hombre pues tan variopinto que pasa de la Internacional, pasa a también escribir pues el himno de San Prudencio, un himno que a él no le gustaba, el tradicional de San Prudencio. Entonces, por lo visto, la marcha militar del himno de San Ignacio pues le encantaba, y entonces pues adaptó la música del himno de San Ignacio con una letra que él escribió sobre el San Prudencio, ¿no? Entonces, pues tiene un himno para la Internacional, tiene otro himno para San Prudencio, etcétera, ¿no? Y cantaba muy bien, tiene un oído prodigioso. Sí, es una de las cosas que dicen, es que en la Laguna creó, con vascos que estaban haciendo la mili allí, y que profesores que había en la universidad, etcétera, y en el instituto, pues creó un coro que se dedicaba. ¿Y de amores? No hemos hablado nada de amores, de mujeres. Es un tabú. Debe ser un tabú. Yo alguna vez que he preguntado en la familia sobre soltero y entero el hombre. Bueno, ya sabéis que hay otro tabú en la familia mucho más grande que el de Odón, y es algo que a mí me ha resultado siempre curioso, porque yo, desde que les conozco, yo conozco a la familia, a Odón le conocí yo con 9 años tenía yo cuando le conocí a Odón. A mí me examinó de ingreso de bachiller. Yo le veo allí en el estrado subido, aquel señor con aquellas gafas que no me veía casi, y me pregunta el Ebro, y yo tenía 9 años. Imaginaros un niño de 9 años con aquel señor que había pasado ya, y además que irradiaba una seriedad, y bueno, pues entonces yo le conocí bastante. Pero luego a la familia, también he tenido pues suerte de conocer a miembros de la familia, y había un hecho de la familia, una pequeña historia de la historia de la familia, que era imposible de hablar aquello, y era que don Fermín Odón
don Fermín Odón, el padre de don Odón, había sido pues querido de alguna manera de la Bella Otero, aquella famosa bailarina que se fue a París a hacer la tesis doctoral y hizo algo más. Él coincidió con la Bella Otero en Burdeos, antes de que ella se dedicara al tema, y parece, y lo cuenta Odón en alguna de sus notas, que su padre se había dedicado a la Bella Otero cuando todavía era desconocida, bueno, pues a ponerle en el camino del bien, etcétera, etcétera, mientras él estaba en Burdeos. También hay que decir... O sea que sus aventuras no contaba, pero las del padre sí. Sí, y la familia nunca cuenta. La familia, bueno, yo lo he publicado, porque además cuando volvió a Vitoria, en remordimientos, o por remordimiento, o en compensación, le regaló a Juliana Buesas en Luburgo una pulsera de brillantes y zafiros preciosa, que por los motivos que fueran, pues apareció en una casa de empeño de joyas y se ha recuperado y la tiene mi hermana. Claro, eso no se hace así como así, si no tienes que arrepentirte de algo, ¿no? Sí, como las iglesias del Medioveo. Tenemos 2 minutos para terminar. ¿Juerguista? ¿José Antonio también? No, le gustaba comer y beber bien y tal, pero no. ¿Juerguista no? No. Bohemio. Sí. Bohemio fuerte. Él dice en alguna carta suya que, y a mí me lo dice en una grabación también, cuando le pregunto, aventurero, porque era muy aventurero, Zalacaín era un gran admirador de Zalacaín, entonces dice que menos de lo que él hubiera sido, él que lo hubiera querido, o sea, menos. ¿Y muere? ¿Cómo muere? Muere de enfermedad en el año 80, bueno, ya muere obviamente pues muy cascarillo, ¿no? En el año 84 ya tiene 88 años, muere... Tiene un bajón en los primeros días del mes de septiembre del año 84. Yo creo que le llevan a la clínica La Esperanza, donde le recuperan un poco, le pasan a la clínica Álava, sí. Y ya le daba, parece que ya estaba para levantarse ya, y bueno, pues tiene una recaída y cae. Yo creo que hay una complicación múltiple. Aquí tenemos al médico. Era muy díscolo y hacía poco menos que retenerle físicamente para que se dejara poner gotas en los ojos. Y muere... una cosa realmente... Muere pensando lo que pensaba 30, 40, 50 años antes. Pero muere en paz y en gracia de Dios, con minúsculas o mayúsculas, como queréis ponerlos, ayudado y por los benedictinos, Estíbaliz. Estuvo una semana allí y rezaba con ellos. ¿Y reconocido por la ciudad? ¿Cómo reconocido? ¿Su ciudad reconoce su recorrido? Pues es que es muy difícil. Ahora, con el libro de José Mari... No creo que ni con este libro. A pesar de que una castola de la ciudad lleva su nombre... Sí. Yo creo que a nosotros nos ha sido difícil marcar también quién es Odón Apraiz dentro de la saga, ¿no? Yo creo que en Vitoria... Los Apraiz. Y este es un miembro más de la familia, ¿no? Yo entré esta mañana en Google y tiene 43 páginas y 12.000 citas. Sí. José Antonio, José Mari Vélez de Mendizábal y José Antonio Apraiz. Lo tenemos que dejar ahí. Eso sí, una cuestión importante. Hoy es domingo y mañana, lunes, llamando al 945 23 15 52, a partir de las 8 de la mañana, 945 23 15 52, insisto, mañana lunes, no lo hagan hoy, domingo, sino mañana lunes a partir de las 8 de la mañana, insisto con el teléfono de Eusko Ikaskuntza 945 23 15 52, las 10 primeras llamadas se van a llevar el libro de Odón Apraiz en Buesa, que fue premio Manuel Lecona, publicado por Eusko Ikaskuntza, y el autor ha estado con nosotros, José Mari Vélez de Mendizábal Azkarga. Así que José Mari y José Antonio Apraizoar, a los dos, eskerrik asko, muchas gracias. Recuerden, 945 23 15 52, 10 primeras llamadas a partir de mañana lunes, 8 de la mañana. Eta datorren astean izango da Santiago eguna. Hori dela eta, aprobetxatuko dugu, Santiagorako bidearen inguruan hitz egiteko. Hemen Araban ere badugu zerezanik horren inguruan. Ordura arte, agur!